Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, estamos en el día de hoy con la presencia de María Teresa Zarzosa en este segmento, bueno, que cada 8 días nos trae Rafael Pando, pero que hoy no lo tenemos con nosotros, pero ha dejado un excelente reemplazo, conocedores del tema. Y bueno, allí los dejamos con nuestro segmento de Caminando con Jesús. Así que, María Teresa, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, gracias a Dios. Bueno, María Teresa, iniciamos entonces con nuestro segmento. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por recibir la palabra en este día, por abrir sus corazones en este segmento Caminando con Jesús. Hoy vamos a tener hablar sobre la parábola del grano de mostaza, pero antes vamos a ponerlo todo en las manos de Dios haciendo una oración para el que Él sea el que hable a cada corazón y lo edifique, ¿ok? Entonces empezamos. Querido y amado Padre, te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia que es nueva cada mañana, Señor, porque tú nos traes ese alimento fresco, diario, en este día, Señor. Gracias por cada persona que pone sus ojos, su mente, su corazón, que dispone este tiempo para recibirte, Señor, para aprender más de ti. Pon en cada uno el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Bendice sus casas, sus hogares, sus familias, Señor, edifícalos día con día y, Señor, atiende a sus necesidades que tú sabes cuáles son. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe y el que nos redarguye, Señor. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Y bueno, queridos radioescuchas, amigos, hermanos, eh, pues este día vamos a hablar de la parábola del grano de mostaza. Esta parábola está contenida en 3 evangelios sinópticos. Tú lo puedes ver en Mateo capítulo 13, versículos 31 al 32, en Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 32, y en Lucas capítulo 13, versículos 18 al 19. Ajá. Sin embargo, el Evangelio de Mateo nos proporciona una información más periférica, ya que incluye una parábola antes y una parábola después de la semilla de mostaza, y cada enseñanza es sobre el mismo tema. La parábola de la cizaña y el trigo y la semilla de mostaza tienen varios elementos en común y que nos proporcionan y nos van a ayudar para interpretar la parábola mejor de manera individual. Estos elementos en común son la similitud que hay entre el reino de los cielos, y esto refiriéndose a la corrupción en la comunidad del reino, tal como lo describe previamente la parábola del trigo y la cizaña. Ajá. El segundo punto es un hombre que viene siendo Jesucristo. El tercer punto es el campo, que viene siendo el mundo. El cuarto punto es la semilla, que es la palabra de Dios y el efecto que produce en cada uno. Y el quinto elemento es el crecimiento o la difusión, viéndose aquí el crecimiento de la iglesia. Y el sexto punto es la presencia del mal, simbolizado por la maleza, los pájaros y en su defecto la levadura. Pero vamos a leer con detenimiento una vez más la parábola y después explicaremos con detalle. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículos del 31 al 32. Yo tomé la versión Palabra de Dios para Todos, que nos dice: Después Jesús les contó otra historia. El reino de Dios se puede comparar con una semilla de mostaza que un hombre sembró en su campo. Esta semilla es la más pequeña de todas, pero cuando crece se vuelve la planta más grande del campo. Se hace árbol a tal punto que vienen las aves y hacen nidos en sus ramas. Veamos la situación geográfica.
Si leemos un poquito más adelante en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 2, podemos notar que Jesús se encontraba sentado en una barca, en donde, pues en la ribera del mar de Galilea, en el lago de Genazaret, y estaba sentado junto a mucha gente, y él empezó a hablar. Entonces se refirió que el grano de mostaza al que se refiere esta parábola se llama cardal, se escribe K-H-A-R-D-A-L. Este es de origen mediterráneo. Sus flores son amarillas y su color va del blanco amarillento al negro. Tienen un tamaño de la cabeza de un alfiler, es decir, miden de 1 a 2 milímetros de diámetro. Y en tiempos de Jesús se usaba frecuentemente para referirse a la cosa más pequeña que se pudieran imaginar. De hecho, la expresión pequeño como una semilla de mostaza había llegado a ser un proverbio. Por ejemplo, el Señor Jesucristo lo usó para referirse a la fe de los discípulos, cuando les dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza. Esto lo podemos leer en Mateo capítulo 17, versículo 20. Y a pesar de que la semilla era tan pequeña, la planta de mostaza puede llegar a alcanzar hasta cerca de 4 metros. Una altura de ese tamaño con un tallo grueso, bueno, grueso refiriéndose al brazo de un hombre, pero a la vez es un tronco ligero, delgado y débil. Pero da la apariencia de un verdadero árbol, pero en realidad se trata de un arbusto. Más bien es una hortaliza, que generalmente las hortalizas no crecen mucho y su crecimiento es muy lento. Pero esta planta de la semilla de mostaza es una planta anual, es decir, que germina, florece, sucumbe en el transcurso de un año. Todo esto tiene una gran importancia y ya veamos por qué. Dice, su sabor es amargo, pero al machacarse proporciona un olor y un sabor muy agradable. La semilla es muy gustosa para los pájaros, sea o no machacada. Esta semilla representa la palabra de Dios, dada primeramente a una sociedad genuina, con una doctrina sana, derivada de las enseñanzas del mismo Jesucristo, recibida y expuesta por sus discípulos de una manera sencilla y humilde, pero con toda la autoridad de Jesucristo. Y en el inicio, estos seguidores eran muy sencillos de su corazón y a la vez eran muy despreciados por la gente del mundo. Esta sociedad cristiana genuina es la verdadera iglesia de Jesucristo, que inicialmente tuvo sus comienzos muy pequeños, es decir, primero fueron 12, después fueron 120 en Jerusalén, tú lo puedes leer en Hechos 1:5, se añadieron unas 3,000 personas, lo podemos leer en Hechos 2:41, después recibieron y creyeron cerca de 5,000 personas, esto está en Hechos 4:4, y así sucesivamente. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esto lo leemos en Hechos 6:7. La semilla del reino sembrada por Jesús en el campo del mundo, a pesar de un comienzo minucioso, irrisorio y humilde, tendría finalmente por sí propia una vitalidad interna, un crecimiento desmesurado y sobrenatural, aún y a pesar de las crueles persecuciones. El punto esencial de la palabra y de esta parábola es el contraste entre un crecimiento pequeño y un resultado grande, entre el principio y el fin, entre el presente y el futuro del reino. Para algunos esto sería una fuente de alimento, la palabra, la enseñanza venida por Jesucristo, era un descanso, era un refugio, pero para otros solo buscarían consumir y aprovecharse de esos beneficios, mientras residen o se mezclan
entre lo que se produjo la semilla. Esto lo podemos ver en Gálatas, capítulo 1, 6, 7, cuando Pablo les escribe y les dice: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Ajá. Entonces, ahí vemos que ya algunos ya están mezclándose, ya se están confundiendo y quieren diluir la iglesia y aprovecharse solamente de los beneficios. Ajá. Por eso el crecimiento de la semilla atrae la presencia del mal. Tú puedes ver en Mateo 13:4 que dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al campo y vinieron las aves y comieron. El maligno y sus huestes son representados por las aves, que vienen y hacen sus nidos en las ramas. Entonces, la presencia de esa semilla atrae el mal. Ajá. Las aves que tratan de robar la buena semilla. Tú puedes leer una comparación en Génesis, capítulo 15, versículo 11, que nos dice que aparecen aves tratando de destruir el sacrificio de Abraham ofrecido a Dios, y Abraham las espantaba, ¿no? Entonces, Satanás, que vino a robar, a matar y a destruir lo que Dios siembra de su palabra en cada corazón. Él es el padre de mentira, el que engaña, el que traiciona, el que maquina, el que perjudica al hombre que le falta sabiduría y conocimiento de Dios. Y entonces este crecimiento desproporcionado puede ser debido por varias causas. Puede ser por una corrupción externa de la iglesia. También ven al cristianismo como un sistema humano. Se proliferan doctrinas sobre espiritualizadas y enseñanzas extrabíblicas, tomando partes de la Biblia como verdades cuando realmente se debe de leer todo en contexto. Y surgen sectas y denominaciones o grandes sistemas religiosos, sabiendo que para Dios lo importante no es la religión, sino es una relación con Él. Eso es lo que anhela en su corazón, es lo que siempre ha anhelado, esa relación, esa intimidad, ese apego. Ajá. Entonces, esta parábola describe precisamente en qué se convirtió la comunidad del reino en las décadas y siglos después de la cristianización del Imperio Romano. Y si retomamos un poquito la historia, el emperador Flavio Valerio Aurelio Constantino fue el primer emperador en detener la persecución de los cristianos y dar libertad al culto del cristianismo. De esta manera se edictó el edicto de Milán en el año 313 después de Cristo, que sirvió para que el cristianismo comenzara su expansión por todo el viejo continente. Y la propagación de la religión culminaría cuando Teodosio el Grande decidió hacer del cristianismo la religión oficial del imperio. Algunos estudiosos dicen que Constantino se convirtió al cristianismo dado a una visión que tuvo antes de tener una batalla, en la cual veía un trofeo en forma de cruz, la cruz de Cristo, y esta estaba unido a una inscripción que él rezaba que decía: con esto vence. Y se dio cuenta de lo importante que era para los romanos creer en un milagro. Sin embargo, no todos los historiadores están de acuerdo con la conversión de Constantino y explican su acercamiento a los cristianos, entre otras razones, por la necesidad política de conseguir apoyos, sobre todo en los territorios orientales, ante sus aspiraciones de convertirse en emperador de Oriente y reunificar el imperio bajo un único mandato. Perdón. Por eso, en febrero del año 313 después de Cristo, se promulgó el Edicto de Milán, donde se permitía a los cristianos seguir la fe de su elección. Esto sirvió para que otras religiones pudieran diseminarse y elegir. Cualquier persona podía elegir la que más le gustase, la que eligieran. Entonces hubo toda una mezcolanza. Ajá.
y entonces ya no era una sana doctrina como tal. Todo esto fue causado por un orgullo humano, por la codicia del poder y la gloria personal, por la prepotencia, como lo describe en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, que nos dice: esto es lo malo del mundo, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos, pero nada de esto viene del Padre, sino del mundo. El que siembra entonces el grano de mostaza en su tierra, como ya dijimos, es Jesucristo. Él es el fundador del cristianismo y debe de ser el fundamento mismo del cristiano. Ajá. Así como lo expresa en Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, que nos dice, Dios mismo hablando, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitará debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Y tienen que ver con el cumplimiento mesiánico del reino manifestado en Jesús como el Salvador del mundo. Así como ese reino cuando llegó a los judíos del primer siglo, no fue en forma que ellos esperaban el Mesías, con ese esplendor y ese colorido para derrotar al imperio romano. Este reino del que Jesús les hablaba era muy diferente. Para ellos no cumplía con sus requerimientos para creer en él como el ungido de Dios. Y a partir de este momento se dio inicio a este reino, y después de que Jesús murió, resucitó y ascendió al cielo, de un pequeño grupo de hombres y mujeres que le creyeron, llegamos a tener acceso en este tiempo. Pero si bien sabemos, Jesús predice que la iglesia crecerá extremadamente desde un pequeño comienzo, mas esta no permanecerá pura. Y esto no es para que nos condenemos, no es una condena, no, más bien es que nos muestra la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros, que hemos decidido seguirle, anunciando y obedeciendo su palabra. Por eso, a mayor conocimiento, pues mayor responsabilidad, tenemos. Él mismo nos puso el ejemplo y dio un mandato y dijo antes de irse: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. Tú y yo lo podemos leer en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que habla de la gran comisión, de la gran responsabilidad que tenemos en ir y anunciar de nuestro Señor las buenas noticias. Tenemos que ir al campo, tenemos que predicar, pero no solamente con el hablar, sino con el ejemplo, ¿no? Evitando el exhibicionismo, el sentido de superioridad, ser pacientes, animarnos unos con otros. Yo sé que no será fácil, pero Dios va con nosotros. Él siempre nos acompaña, Él va como ese poderoso gigante. Su espíritu es el que hace la obra en nosotros, como Pablo lo dice, unos plantan, otros riegan, pero realmente el conocimiento lo da Dios. Y es que Él lo único que quiere es eso, es una relación, no es una religión. Dios está obrando de una manera sobrenatural, de una manera especial en su iglesia, en cada generación. Sí, la verdad oculta que fue para los sabios y prudentes según de este mundo, ya es revelada a los humildes y a los que son como niños. ¿Exige sacrificios? Sí. ¿Hay que luchar batallas y hay que ganar victorias? Sí. Al principio eran pocos los que la defienden y ellos son contrarrestados y desdeñados por los grandes hombres del mundo, pero la iglesia no tiene que ser conformada al mundo. Recuerden que él mismo nos dijo que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pablo mismo lo escribe en Efesios capítulo 5, versículo 14,
y nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. No podemos quedarnos como estamos, tenemos que ir. Él ya lo ganó todo por nosotros. No desmayes, porque el reino de Dios ya se ha acercado. Ajá. ¿Quieres vivir bajo el abrigo del Altísimo? ¿Quieres morar bajo la sombra del Omnipotente? Entonces, sigue creciendo en el reino hasta que Jesús venga y regrese por segunda vez por su pueblo santo. No pares, no desmayes. Y esta es la enseñanza que nos da esta parábola. Ajá. Que aunque haya un crecimiento desmesurado y sobrenatural, tú ten la fe y sigue en su enseñanza, en su sana enseñanza. No pares de leer su palabra, de tener esa comunión, de tener esa intimidad, porque Él siempre nos revela algo nuevo y algo grandioso. Aunque lo hayas leído muchas veces, su palabra es fresca. Ajá. Entonces, no olvides lo que nos enseña esta parábola. Ajá. De que su palabra ya es sembrada en tu corazón. No permitas que sea robada, que sea destruida. No lo permitas, que caiga en buena tierra de tu corazón y que crezca paso a paso. Ajá. No solamente en conocimiento, sino en ese sustento y en esa relación para con Dios y para con los demás. Uh-huh. Entonces, pues espero que haya edificado tu corazón, tu vida y sigue adelante porque Dios está contigo en todo momento. Y antes de terminar, pues vamos a orar dándole gracias a Dios por esta su palabra. Querido y amado Padre, te doy gracias, Señor, por tu palabra que es expuesta y que nos redarguye, que sepamos qué gran responsabilidad tenemos para con ella, Señor. Que, que no menguemos, Señor, sino que sigamos sostenidos de tu mano, Señor, y de tu amor y de tu misericordia que se renueva cada mañana. Gracias te doy por la vida de cada persona que hoy se conectó para escuchar tu palabra, Señor, y para ponerla por obra, Señor. Gracias te doy por esta emisora, Señor. Te pido que sigas edificándola, que sigas mostrando tu palabra y esos corazones ardientes por ti, Señor. Te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Y pues muchas gracias por estar aquí, por reunirnos y aprender más de lo que Dios quiere enseñarnos. Seguir caminando con Jesús día con día. Y gracias, Jorge, por la oportunidad de poder estar en esta emisora compartiendo la palabra y sembrando palabra de vida en cada corazón. Gracias, Jorge.